Gloria al Señor. Dios le bendiga, amado pueblo. Dios le bendiga más. Gloria a Jesús. Me siento un poquito raro, como que el monitor está fuerte. Sí. Tiene un poco de, no feedback, pero gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahora sí. Ese inglés va rápido, ¿cierto? Dios es bueno. Por eso estamos aquí. Le damos gracias al Señor por el día del Señor. Es un día que Dios quiere ver a cada uno de sus hijos aquí congregados. Amén. Vamos a pedir a todos los que están en la parte de atrás que vayan pasando. Gloria a Jesús. Nos alegramos de ver a nuestro hermano José y su esposa Victoria nuevamente de regreso de Venezuela. Gloria a Dios. Algo que me bendijo cuando me dijo: pastor, aquí estamos a casa de vuelta. Gloria al Señor. Siempre, si usted no tiene una casa, haga de esta su casa, la casa de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Le invito a que se ponga de pies. Hoy tenemos Santa Cena. Voy a tratar de ser un poco breve en el mensaje. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19. Vamos a estar leyendo allí dos versos, 10 y 11. Escucho la página moviéndose todavía y no es por el abanico, ¿verdad? Cuando todos lo tengan, digan amén. Vamos a leer la poderosa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Oremos. Padre, gracias te damos en esta sagrada hora, Señor, donde tu pueblo está delante de ti, reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas y que fuera de ti, Señor, no hay Dios. Por eso hoy, Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gloria, Señor. Gracias por un día más de vida que nos ha concedido y el privilegio de estar aquí delante de ti, Señor. Gracias por todas las bendiciones que cada día derrama en nuestras vidas. Gracias por ser tu pueblo escogido, lavado con la sangre de Cristo, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú remuevas todo obstáculo, Señor, en este momento que quiera impedir la bendición del mensaje. Que tú, Señor, liberte las mentes que estén atadas, cautivas con pensamiento que no está alineado al Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, en gran manera, Señor. Permite que esta palabra sea de bendición para cada uno de tus hijos en este día, Señor. Y Padre, glorifícate, Señor, que al salir de este lugar salgamos diferente por causa del poder transformador de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Yo sé que ustedes todos han leído esta porción bíblica, y no sé si ustedes al leer o estudiar estos pasajes que voy a estar predicando sobre ello, ustedes se han imaginado estar en un momento como este, donde el Señor le dice a Moisés, le da una instrucción, pero también una preparación de condición. Amén. Es muy importante que escuche esta palabra, porque a veces nosotros nos preocupamos de tantas cosas exterior y no de lo interior. Y para Dios es tan importante. Primero, Dios quiere que nosotros cuidemos nuestra condición interior. Nuestra vida espiritual es lo más importante para Dios. Y cuando nosotros estamos enfocados de tener una condición
bien delante del Señor, lo demás estará bien. ¿Cuántos lo creen en este día? Es muy importante eso. Entonces yo me hice la imaginación, digo, Señor, si a mí me hubiese tocado estar en ese momento donde tú le hablas a Moisés y le dices al pueblo, prepáralo, santifícalo y laven sus vestidos, porque mañana descenderé. Oiga, aquí lo que ocurrió fue algo poderoso. Y vamos a ver el desarrollo de esa manifestación de Dios al pueblo. Todos sabemos que Dios liberó a Israel de Egipto cuando estaba cautivo. Pero ese pueblo estaba contaminado. Era un pueblo que se volvió pagano. Compartía la costumbre del pueblo de Egipto. Dios tenía que tratar con ese pueblo y tomar un tiempo, preparar un tiempo para darle una instrucción. Porque el estilo de vida que ellos traían de Egipto debía ser cambiado. Escuche bien con atención, porque usted también, Dios lo sacó del pueblo de Egipto. El mundo representa Egipto. Y cuando Dios nos trajo, pues nosotros estábamos moldeados a esas costumbres del mundo. Y todavía Dios tiene que estar tratando con algunos de sus hijos, porque todavía no han sido libres, no han sido completamente desconectados de las cosas del mundo. Y podemos entender la palabra de Dios en esta tarde, que el propósito y el plan que Dios tenía era preparar e instruir, darle una instrucción al pueblo de Israel para que obedeciera esa instrucción. Pero cuando le dice reúnelo, santifícalo, ¿ves? Y que limpien su vestido. Y esto podemos también conectarlo a la venida de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Y se reúnen en el monte Sinaí, o el monte Oré, o el monte de Dios. Tiene tres identificaciones este lugar: el Sinaí, monte Oré, o el monte de Dios. Amén, hermano. Pero vemos aquí algo que sucede. Moisés obedientemente va y le habla al pueblo, porque Dios quería preparar al pueblo para que recibiera los 10 mandamientos, o sea, la ley de Dios. Y de acuerdo a esa palabra, el pueblo tenía que caminar, tenía que someterse a la obediencia de esa palabra, a esa instrucción, algo que el pueblo todavía no conocía. Pero Dios estaba preparando ese pueblo para que cuando llegara ese día, el pueblo fuera a escuchar los 10 mandamientos de Dios. Entonces vemos que Moisés le habla al pueblo, pero algo ocurre. El pueblo no quiere escuchar la voz de Dios. Por alguna razón este pueblo le dice a Moisés: no, habla tú con Dios y tú háblanos a nosotros. Porque tenían miedo. Si usted puede ver que se cumplió cuando el Señor descendió, pero no fue una cosa normal que ellos estaban acostumbrados a ver. Mire lo que sucede. Vamos al verso 16. A mí, en el verso vamos a leer del 16 al 21, para que usted vea cómo Dios comienza a hablar al pueblo y qué sucede con el pueblo. Dice, aquí viene la instrucción, cosa que el pueblo no conocía todavía. No sabía si era pecado o era normal para ellos hacerlo. Pero aquí viene la instrucción de Dios. Aquí viene la palabra para que ellos escucharan. No hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey,
ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta instrucción todavía el pueblo no la sabía. Todo el pueblo observaba. ¿Qué dice? Mientras Dios hablaba, algo temeroso estaba sucediendo. Mientras la voz de Dios se escuchaba, esto es lo que sucedía, acompañado con la voz poderosa de Dios. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y no eran bocinas que el pueblo tocaba, bocinas que ángeles tocaban. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y el monte, ¿qué hacía? Humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Oiga bien la palabra de la instrucción aquí. Y aquí vamos a aprender algo muy importante, porque hoy en día hay una condición donde el mismo pueblo de Dios quiere oír al hombre, no quiere oír a Dios. Porque la condición que muchas veces está en nosotros no nos permite escuchar la voz de Dios. Entonces es muy importante que esto aquí nos hable a nosotros también. Amén. ¿Por qué dicen ellos? Para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Ok, muy importante que usted escuche esto. Cuando el temor de Dios no está en el corazón del Hijo de Dios, eso se presta para pecar. Porque cuando no hay temor en el corazón del pueblo, le es fácil pecar. Y si lo llevamos al comportamiento de las naciones de la tierra, podemos ver que los gobernadores, el gobierno, se presta para aprobar leyes en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. ¿Cuántos están aquí? Y tristemente eso es lo que sucede con nosotros mismos también. Cuando vamos perdiendo el temor de Dios, no queremos que Dios nos hable, porque nos va a confrontar su palabra y nos va a hacer ver nuestra condición. Y eso es lo que está pasando, expresando el pueblo de Dios aquí. Y el temor que Dios quiere que haya en nosotros es para evitar que nosotros pequemos fácilmente. Amén, hermano. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Recuerda, la Biblia dice que Dios bajó en una nube espesa, oscura. El pueblo no lo podía ver, solamente podía escuchar la voz de Dios. Pero mientras Dios escuchaba, cosas estaban sucediendo. La creación, la tierra no podía soportar. Dice que el monte comenzó a echar humo. Allí temblaba todo, porque ese es el Dios que le servimos, al Dios todopoderoso. Amén, hermano. Y tristemente hoy en día el pueblo ha perdido, como le dije, el temor a Dios, y por eso se conduce como Él quiere. Desconoce quién es Dios en sí. Y Dios está muy interesado que cada uno de nosotros anhele conocerle como Él es. Porque cuando nosotros conocemos a Dios en su esencia, como lo revela la palabra, otro caminar vamos a tener, otra conducta vamos a manifestar, otra actitud vamos a tener los unos con los otros. Amén. ¿Cuántos están aquí? Por eso vemos la condición de este pueblo. Por allí estaban recibiendo la instrucción, como el pueblo
tenía que caminar, cómo debía estar delante de Dios, obedeciendo los 10 mandamientos. Porque allí está completamente lo que Dios espera de su pueblo, cómo camine, por la palabra. Por eso que el cristiano no tiene excusa de que cuando camina mal, de que no fue instruido, porque aquí está la instrucción de Dios, en la palabra de Dios. Es triste ver hoy en día la condición del pueblo. Dios nos está hablando a nosotros todos los días y nos está diciendo todos los días, no en forma como le habló al pueblo, que le dijo: en 3 días yo voy a descender. Eso también es un poco simbólico en la perfección y manifestación de Dios, porque estamos viviendo el 3er milenio después de la venida de Cristo, ¿sí o no? Representa que Jesucristo va a venir en este milenio. ¿Cuántos lo creen? Por eso que la venida del Señor está cerca. Y de la misma manera que describe la palabra del Señor, que Cristo vendrá con voz de mando, como lo estaba haciendo Dios. Con voz de ¿qué? De mando, con arcángeles, con sonido de trompeta, descenderá del cielo. Porque esa es la segunda venida de Cristo. Y Dios le está hablando a la iglesia: prepárate, porque desciendo por ti. Pero esta vez no te voy a hablar, esta vez te voy a levantar. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Te voy a levantar, pero la condición con la cual tiene que esperarme es esta: que esté viviendo en pura santidad, con tu vestido blanco, resplandeciente, porque la Biblia dice que Él viene a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén, hermano. Es muy importante esto. Hoy en día, yo les quiero decir personalmente que veo una condición, una actitud del pueblo de Dios que da tristeza, da dolor. Y si eso me causa a mí dolor, ¿qué no será a nuestro Padre Celestial? Porque realmente el pueblo, vemos que el pueblo en sí no anhela, no le sirve a Dios como Dios espera que le sirvan. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Hay una actitud en el pueblo del Señor que realmente es desaprobada por Dios. Dios quiere que nosotros tengamos la misma actitud de Moisés. Moisés era un hombre apasionado por lo de Dios. Moisés era un adorador a Dios. Moisés obedecía a Dios. Moisés tenía un corazón humilde ante el Señor. Moisés era un líder de Dios. Pero estaba bregando con un pueblo realmente rebelde, de corazón duro de corazón, como dice la palabra, duro de servir. Hoy en día no es diferente. Hoy en día vemos un pueblo dirigiéndose a Dios como Él quiere y como le da la gana. Hacer la cosa a su manera y no conforme a la palabra de Dios. Y hoy en día siéntese bendecido cuando está en una congregación que la palabra llega y lo corta. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Que lo corte, que lo limpie. Porque realmente esa actitud de hoy en día del pueblo de Dios es una actitud, un proceder que Dios rechaza. Sin responsabilidad se siente el pueblo hoy. Sin obligación hacia Dios. Con una actitud pasiva. Y es triste eso. Por eso hoy me presté para regañar a un varón ahí bien claro. Sí. Porque usted tiene que hablarle claro a la persona si va por la palabra de Dios. No es nada personal. No para herirlo. Usted no tiene que herir a nadie cuando le llama a una exhortación. Cuando amonesta, usted no tiene que herir a nadie. Use la palabra de Dios y la palabra de Dios se encargará de amonestar a esa persona y redarguirlo. Que es
donde Dios quiere que nosotros solamente apliquemos su palabra para hablarle a la persona. ¿Cómo es posible que una persona, Dios le da la bendición, que si no tiene carro, que lo vayan a buscar a la casa y que también lo lleven a la casa? Y con todo y eso, sea una persona irresponsable, que ni siquiera tenga la delicadeza de decir: pastor, mira, mañana no puedo ir por X razón. Y no esperar que lo vayan a buscar y que digan: no puedo ir porque tengo que hacer tal cosa. ¿Qué condición de cristiano tienes tú? ¿Qué integridad como cristiano tienes tú? ¿Cómo tú crees que le va a agradar a Dios de esa manera? ¿Cómo tú crees que puedes pedirle a Dios bendición si tú eres una persona que le sirve a Dios a tu manera? Entonces hay que usar el látigo de la palabra de Dios antes que el diablo use el arma destructora contra él. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Por eso que cuando Dios le dijo al pueblo, le dijo a Moisés: prepara al pueblo porque descenderé, pero primero santifícalo, y que sus vestidos estén lavados. Aquí le está hablando en el sentido del vestido físico, pero hoy Dios nos habla de la vestidura de la santidad. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Ves? Dios, sabemos que Cristo viene pronto, yo no lo dudo. Los tiempos finales los estamos viviendo ya. Estamos viviendo tiempo profético, tiempo escatológico. Y Dios le está hablando al pueblo. Y aquel que no obedezca la palabra de Dios se quedará. ¿Cuántos están aquí? Y yo no creo que usted sea de los que se quieran quedar. Usted tiene que ser de aquello que quiere ser levantado cuando Cristo venga. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Amén. Pero hay una condición: no todo el que está en la iglesia será levantado. No todos los que están aquí serán levantados. Quiera Dios que así sea, pero tristemente no es así. Hay que tener la condición que Dios demanda para ser levantado cuando Cristo venga. Tiene que estar viviendo una vida de santidad, agradando a Dios todo el tiempo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Ves? Cuando la persona está en una condición que no está agradando a Dios, está completamente desobediencia. Eso sucede. No le gusta que le hablen la palabra de Dios como Dios te habla. Por eso vemos la actitud hoy en día de la iglesia de Jesucristo, siguiendo a hombre. ¿Por qué? Porque tienen la misma actitud del pueblo de Israel, que no hable Dios con nosotros, habla tú con nosotros. Hay muchos pueblos que quieren escuchar lo que el hombre tiene que decir, pero no lo que Dios tiene que decir. Por eso es que usted ve que este pueblo dice que tenía temor, miedo, temblaba y dijo: no, si Dios sigue hablando vamos a morir, vamos a morir. ¿Por qué? Porque no había temor. Dios está tratando con el pueblo y lo llama a reunirlo a todos. Dios podía hablarle a Moisés, pero Dios quería que el pueblo escuchara su voz. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? ¿Ves? Entonces tenemos que anhelar que Dios nos hable, aunque sea duro, aunque no nos guste. Tenemos que decir: Señor, habla mi vida, porque Dios quiere prepararnos. Hay una exigencia de parte de Dios, hay una condición que Dios quiere que tú y yo tengamos delante de Él, y es vivir una vida recta, intachable delante del Señor. Amén, hermano. Y tenemos que irnos preparando todos los días. Todos los días. Esto no es cuestión de que voy a esperar el último momento para estar preparado. No, Dios exige que estemos preparados todos los días. Todos los días. ¿Cuántos están aquí? Entonces, mire la diferencia de Moisés al pueblo. Dice que el pueblo de lejos estaba, Moisés se acercaba más. Moisés quería más de la presencia de Dios, porque cuando tú estás bien delante de Dios, tú quieres más de Dios. Tú quieres más de Dios, tú buscas más de Dios, tú anhelas su presencia, más de Él. ¿Cuántos están aquí? Quieres llenarte más. Mientras que el pueblo dice que se alejaba, Moisés se acercaba.
Cuando tú amas a Dios, tienes pasión por las cosas de Dios, tú te acercas a Él. Y aunque el pueblo esté contaminado, tú no te contaminas. Tú quieres más de Dios, siempre de Él. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Ves? Entonces, aquí vemos que donde Dios llamó a Moisés es un lugar muy especial en la Biblia. Ya le dije lo que significa Sinaí. O sea, el monte donde Dios, ahí estaba Moisés antes de Dios llamarlo también. Ahí estaba Moisés. Miren lo que es los planes de Dios, porque a veces uno desconoce los planes de Dios cuando comienza a pensar humanamente. Pero ese es un monte que se dio para eventos especiales de parte del Señor. Ahí fue cuando Moisés tuvo un encuentro con el Señor. Moisés nunca, lo más lejos que él tenía en su mente era que Dios tenía un plan especial para él. ¿Por qué razón no pensaba que tenía un plan? Porque tenía 80 años. Ya se sentía un hombre que no podía quizá lograr nada. Sin embargo, Dios tenía una misión para él. De igual manera, quizá muchos de ustedes dicen, no, Dios no tiene nada para mí. Yo no soy una persona estudiada, preparada. No. Ya le he enseñado a ustedes que Dios no anda buscando personas preparadas. Dios llama a personas para prepararlo y que le sirva. Amén. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Ves? Entonces, allí Moisés recibe el plan de Dios. Y Dios lo usó como el libertador del pueblo de Israel. En ese lugar también vemos que estaba un hombre, un profeta llamado ¿qué? Elías, metido en una cueva en ese monte. También por causa de ¿qué? De la persecución. Pero allí Dios le hace saber que su labor profética no había terminado, que largo camino todavía le esperaban. A veces nosotros tenemos la idea de que mira, ya yo creo que ya otro le paso la antorcha a otro y que siga caminando. Sin embargo, no es así. El plan que Dios tiene, ella se sierva. Dios no ha terminado con ustedes. Aleluya. Amén, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios no se equivoca, Dios está hablando. Si usted tiene un espíritu para recibir, mire, en Dios no hay edad para que usted le sirva, ni para los propósitos y los planes de Dios. Usted está en los planes de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Aleluya. Y eso le pasó a muchos hombres de Dios que cuando pensaban que no podían ya hacer nada, ahí cuando Dios comienza a usarlo poderosamente. Igual que la vida de Juan, el apóstol Juan, cuando lo lanzaron en la isla de Pasmo, pensaron, vamos a tirar allí para que se termine y muera allí. No sabiendo que Dios dijo, pero yo no he terminado contigo. Porque posiblemente el hombre piensa que tú terminaste, que ya llegó tu fin. Sin embargo, Dios tiene algo mayor para ti. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Eso le pasó al apóstol Juan cuando lo abandonaron allí preso en esa isla, que pensaban que ya no era bueno para nada. Ahí es cuando Dios le daba la revelación de los fines de los tiempos del mundo más grande. Y tenía 95 años. Aleluya. Y Dios te hace saber que lo que Él comenzó contigo no ha terminado. Que siga adelante, porque grandes cosas te esperan. Amén. El Señor es bueno. Y vemos allí que ese monte, ese lugar, representa para nosotros algo también. Que debemos nosotros tener un Sinaí, un monte donde llegar, donde tener un encuentro con Dios. Tú no sabes, yo no sé si tú lo ves de esa manera, pero yo a veces digo, yo tengo que tener un lugar, no sé cuál es tu lugar, de estar allí en la presencia de Dios. Muchos se meten en un closet, otros se tiran en el rincón de la casa, lo que sea, pero aunque tú no lo sepas, tú has designado un monte. El monte de Dios, ese es el que tú eliges para tener un encuentro con Él, para orar, para adorarlo. Amén, hermano. Eso tú y yo debemos hacerlo. Eso será una gran bendición cuando tú lo tomes de esa manera. Que todos los días tú digas, un momento, tengo un lugar donde ir y un tiempo con el Señor, donde quiero tener un encuentro hoy. Posiblemente te llegan ataques de todo lado, de las tinieblas, pruebas, luchas y problemas. Pero déjame decirte algo, cuando ya tú tienes determinado un lugar para tener un encuentro con Dios, tú llegas allí a orarle a Dios, a hablar con Él y las cosas cambiarán. Hay gente que tiene grandes problemas y situaciones
Y en vez de ir a ese lugar a hablar con Dios, a orarle a Dios, se ponen a quejarse y a llamar a todo el mundo, a Raimundo y a todo el mundo, y contarle la situación. Déjame decirte algo. Dios siempre quiere que lo que tú tengas en tu corazón y los problemas que estés pasando, que venga Él a su presencia para Él resolver ese problema. Aleluya. Y eso aquí lo vemos como Dios está tratando, instruyendo a este pueblo. Yo no sé cómo tú te conduces todos los días, cómo tú estás cuidando tu vestidura blanca que Dios te ha puesto, cómo le estás cuidando. Porque tristemente hasta de eso nosotros nos descuidamos muchas veces. Escuché un poco de la intrusión del hermano Everardo, porque la gloria sea de Dios está trayendo una intrusión poderosa. ¿Cuántos lo saben los que vienen a la escuela dominical? No se la pierda. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros no tenemos una visión clara de quién somos, nuestra identidad en el cuerpo de Cristo, nos prestamos para hacerle daño al cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo debe estar unificado en toda función todos los días, cuidando el uno del otro. Algo que me bendijo lo que trajo la hermana Daivelis cuando le dieron la oportunidad de orar al final de la escuela dominical. Porque aunque yo esté en la oficina, usted está siendo monitoreado por mí también. A su nombre. Y me bendijo algo que ella dijo, y eso fue de Dios, para que concluyera la enseñanza de nuestro hermano Everardo, de algo que ella leyó por ahí, ¿verdad? Creo que fue de dos asnas, era algo así. Sí, que estaban ahí al fogeo por pelear, echarse una buena pelea. Sí, hay hermanitos que son gallitos. Sí. Que si usted no lo apoya, ellos lo apoyan a usted para provocarlo. Mientras estas dos asnas, ¿verdad?, estaban ocupadas por pelear ahí, las demás estaban en alerta por si venía el enemigo, ¿verdad? Pero cuando vieron el enemigo que venía, las que estaban en alerta salieron corriendo y dejaron a las dos que estaban peleando. ¿Ves? Y me gustó la ilustración. ¿Sabe por qué traigo esta colación? Porque hay hermanos que están peleando y no están cuenta que el enemigo lo está acechando. Así es. Hay hermanos que se pasan el tiempo peleando uno con otro. Dime que yo te digo. Y no termina la guerra. Y le están haciendo el show al enemigo. No. El cristiano ha sido llamado para edificarse los unos a los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted tiene que ser de bendición a su hermano. Porque si Cristo viene, ¿dónde usted va a quedar? Por eso tenemos que estar siempre preparándonos todos los días, santificándonos. ¿Qué quiere decir la palabra santificar? Apartarme siempre del mundo, cuidar mi vida espiritual, dedicándosela a Dios. Pero tristemente la condición de hoy en día, hay hermanos que perdieron el temor de Dios. Cuando usted ve a un hermano hablando del otro, es porque perdió el temor de Dios. Sí, hay que hablarle claro. Hay que hablarle claro. Al pueblo de Dios hay que hablarle las cosas como son, black and white. Si lo quiere ayudar. Porque tristemente le gusta ver los hermanos, el enemigo ver los hermanos en los rines peleando unos a los otros. No, ¿cómo te presta para eso? Aprende a vivir una vida cuidando tu santidad, tu comportamiento delante del Señor, si es que tú quieres ser levantado cuando Cristo venga. Hay hermanitos que no se le puede llamar ni a la atención, no se le puede amonestar, porque brincan para arriba como los corderitos. Lo más triste es una persona que se le amoneste y que se enoje. Sí, hay hermanos que se prestan para eso. Usted va en el carro, hermano, quiero amonestarte en algo. Parece ahí, hermano, que me voy a salir. No lo puede llamar la atención. ¿Qué clase de condición, de actitud es esa de un cristiano? El cristiano tiene que tener siempre esa humildad, dispuesto a recibir la amonestación cuando algo está mal. Y si algo se le dice por su propio bien, dé las gracias. Vamos a limpiar esa actitud, vamos a dejar esa conducta que tenemos si somos pueblo de Dios.
Porque si no se le dice esta cosa, usted sigue igual o peor. Por eso aquí en la iglesia se le va a dar una palabra para que usted despierte y el diablo no le engañe. Sea amable. El cristiano se espera que sea una persona amable, amorosa. Y si es una persona iracunda, no te junte con él. Sí, porque de eso tenemos muchos iracundos, grandes y pequeños. Hey, y eso que no estoy mirando a César, él no es iracundo. Aleluya. Sí, por eso la Biblia dice: no te juntes con el iracundo, porque iracundo te vuelve también. Usted sabe que usted te comparte con una persona y tiene algo, un proceder, una actitud, al poco tiempo o hablas con él, hablas como él, o hace las cosas que hace él. Así que, mire, como cristianos tenemos nosotros que cuidar nuestras vidas, cómo caminamos delante de Dios. Amén, hermano. Es muy importante. Usted tiene que cuidar su salvación, como dice la palabra de Dios, Filipenses 2:12. Cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. Cuando hay un cristiano que se comporta como le dé la gana, quiere decir que él no está cuidando su salvación. Pero déjeme decirle, el hecho que usted venga a la iglesia no lo hace que usted sea un candidato para irse con Cristo. Lo que lo hace un candidato que vaya con Cristo es que esté viviendo la palabra de Dios en obediencia, en santidad, que esté haciendo la voluntad de Dios, porque Dios demanda que hagamos la voluntad de Él. ¿Y dónde podemos entender hacer la voluntad de Dios? Aquí está la palabra. Este es el manual de Dios. Aleluya. De verdad que hoy en día Dios no le quiere hablar tanto muy suave a la iglesia. Dios le habla su condición como está. Por eso está sucediendo hoy en día. La gente corre para todo lado atrás de un hombre porque quiere oír palabra de hombre y no la palabra de Dios. Y eso es lo que el pueblo está diciéndole a Moisés: no hable Dios con nosotros, hablas tú mejor. ¿Cómo yo no voy a desear que Dios me hable a mí? ¿Cómo yo voy a decir que me hable el hermano José López en vez de decir: Señor, háblame tú? Ahora, con esto no quiere decir que Dios no use la persona para... Esto es lo que está pasando aquí. Yo estoy hablando aquí la palabra de Dios. ¿Ves? Pero hoy en día sabemos lo que está pasando en el mundo entero, de donde hombres lo que le encantan que lo escuchen a ellos y no a Dios. Y por eso hay multitudes arrastradas escuchando a un hombre. Dios le dijo: santifícalo y que laven su vestido, porque descenderé al tercer día. El Señor está diciendo en este momento: santifíquense, hijo mío. Cuiden su vestidura, porque vengo pronto. La segunda venida de Cristo está al llegar, está a suceder. Y hay hermanos, vienen aquí, escúchame, así dicen. No. Procura cuidarte, procura obedecer a Dios. No te fijes en lo demás, no te metas en la vida de los demás. Ese no es tu problema. Cuida tu vida, cómo está delante de Dios. Porque el problema es que mientras tú estás mirando lo que hacen los demás, te estás descuidando tú. Es un problema, es una epidemia de actitud y proceder que tienen muchos hermanos, mirando cómo se conduce el otro y no se mira cómo él camina, mirando cómo viste la otra persona y no se preocupa por él mismo. O sea, está pendiente de todo menos de él. Tiene que tener de no caer en eso. Yo creo que Dios es el que trata con sus hijos, con su pueblo. Dios no te manda a juzgar, pero sí te manda a alertar y amonestar, pero no a juzgar. Eso es lo que dice la Biblia: no juzguéis para que no sea juzgado. ¿Ves? En el momento que tú estás juzgando a otro, prepárate que el juicio para ti también viene. Dice que con la vara que tú mides será medido también. La actitud de un hijo de Dios tiene que estar completamente dirigida de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, ¿por qué me molesta que el hermanito así? ¿Qué te importa a ti? Te molesta porque te metes con él. Si no te metieras, estuviera en paz. Alábalo si puede. Y si no puede decir ay, si no puede decir amén, di ay, pero di algo. Hay que estarle hablando a la condición del pueblo, porque
si nosotros nos dormimos bajo los laureles, el diablo hace fiesta con nosotros. Qué lindo cuando una persona se cuida de él mismo. Qué lindo cuando una persona no tiene nada que ver con los problemas de otro, excepto para orar. Qué lindo cuando tú cierras tus oídos para que no sean contaminados. Qué lindo cuando tú guardas tu corazón para poder agradar a Dios. Usted tiene que estar definido cómo se le sirve a Dios. De lo contrario, el diablo lo engaña. Amén, hermano. Es muy importante. Los días son cortos, los tiempos son malos y Cristo viene pronto. Cristo quiere encontrar una iglesia viviendo en obediencia, en santidad, agradándole a Él. Porque lo dice la Biblia, que sin paz, sin santidad, sin paz y santidad, nadie verá al Señor. Que se daña fácilmente un corazón. Claro que nos dañamos fácilmente, pero tenemos la respuesta también fácilmente. Reconocer, humillarnos y decir cuando fallamos, cuando ofendemos, pedir perdón al Señor. Se recuerda, el domingo pasado se predicó del perdón con el pastor Centeno. ¿Ves? Dios nos habla para que nuestro corazón esté limpio. No permita que el enemigo te engañe. Dios le habló al pueblo a través de Moisés, pero antes de que él le hablara, le mandó a prepararse, como nos manda a preparar a nosotros hoy en día como iglesia. Dios les dijo: santifícalo y que laven su vestidura, porque descenderé. Y descendió, y mire la manifestación, mire la gloria de Dios. ¿Y qué ocurrió? Esa presencia de Dios influyó temor, porque donde hay presencia de Dios influye temor, porque no es un hombre que habla, es Dios que está hablando. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Nosotros debemos anhelar que sea Dios el que nos hable a nosotros todos los días, y usted lo debe pedir. Señor, habla mi vida. Señor, habla mi vida. Señor, yo necesito escuchar tu voz, Señor. Habla mi vida, Señor. Urgentemente. Hay personas que ya no le interesa si Dios le habla o no le habla. No debe ser así. Nosotros como pueblo y como hijos de Dios debemos anhelar que Dios nos hable. Pero no solamente para escuchar, sino para obedecer lo que Él habla. ¿Ves? Yo sé que obedecer o hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero es lo mejor. ¿Escuchó eso? Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Y el que me diga algo que sí, se equivoca, porque no es así. No es fácil hacer la voluntad de Dios, pero dígalo, es lo mejor. No es fácil, pero es lo mejor. Exactamente. Recuerda esa palabra. No es fácil, pero es lo mejor. Yo debo obedecer la voluntad de Dios, someterme a la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, como dijo Jesús, es lo que me agrada. Ese es el mejor ejemplo de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. Imagínense si Cristo se hubiese salido de esa obediencia que Él tenía sometida a su Padre. Cuántas provocaciones de Satanás vinieron al ministerio de Cristo, a su vida, para que se saliera de la obediencia. Pero Él lo dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y por esa obediencia que tuvo Jesucristo, ¿qué dice? Que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ves? Para que todas rodillas se doblen delante de Él y confiesen que Cristo es el Señor. Aleluya. Mire, es tan importante nosotros entender, hermano, la importancia de obedecer a Dios. Por eso le dije que no es fácil hacer la voluntad, pero es lo mejor. Créeme, si usted me dice: pastor, yo lo que hago es la voluntad de Dios. Qué bendición, hermano. Tú haces la voluntad de Dios hasta que te conviene.
Porque son muy pocos los que hacen la voluntad de Dios. Y si no, que te pasen una prueba. Oiga, hermano, me dijeron que usted esto y esto y esto. ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? En vez de decir que el Señor lo bendiga, oremos por él, hermano. No, usted siempre anda buscando. O cuando a ustedes les gusta el chisme, dice, tengo que contarle algo. No. No me hable de chisme. A ver qué pasó. Entonces, así somos nosotros muchas veces. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestros oídos, no cuidamos nuestro corazón. Aleluya. Así que Dios demanda una condición única de nosotros. Única. Por eso cuando Dios habla, hasta la naturaleza, la creación tiembla. Cuando están aquí en esta hora. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. ¿Ves? Y eso le pasó al pueblo. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros. Mire. Qué triste. Cuando aquí Cristo reina, anhela que sea Dios que no hable. Amén, hermano. ¿Y por qué? Porque había miedo. No era un temor santo, era miedo. Y otra cosa, y aquí voy a terminar. Otra cosa, el propósito por qué Dios quería hablarle personalmente. Es porque todavía, a pesar que ya estaban en el monte Sinaí, el monte de Dios, el monte Oré, todavía ellos traían arrastrando la costumbre de Egipto. Y ese día iban a recibir palabras de liberación. Pero ellos todavía no querían rendirlo todo. ¿Sabe que hay cristianos que no lo rinden todo al Señor? Quieren seguir con costumbre del mundo. Y si le habla, pues ya te sabe. No quiere que Dios se lo diga. Pero si hay algo que la iglesia todos los días debe santificarse, es en su caminar, en su vestir, en su hablar. Hasta eso. Aquí no somos radicales ni religiosos, pero tampoco somos liberales. Pero sí hay una demanda de la palabra de Dios, cómo debemos venir aquí hasta vestido. Cuando usted viene a la casa de Dios debe saber vestir. La casa de Dios es único lugar que se debe respetar y que tú vienes a adorar a Dios. Y para vestir debes saberte. Porque tristemente ahí el mundo viste de lo mejor cuando va a una fiesta. Tanto en el hombre como la mujer, la vestidura cuenta delante del Señor. ¿Que no está la santidad en el vestir? Claro que no. La santidad está en tu corazón. Pero si está en tu corazón, se refleja afuera. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Ay, pastor, como que debió el tema. No, es la preparación porque Cristo viene pronto. Tú no puedes llegar a la iglesia como tú quieras, con un pantalón ajustado y que te vean todo, una falda que te pinte todo. Déjate de eso. Ven vestido como Dios manda. Sí. Hay que hablarlo así, es la verdad. Yo voy a la casa de Dios. Yo tengo que agradarle a Dios. No es lo que yo quiero, es lo que Dios me dice que yo debo tener. Porque hay una demanda. Y yo creo que cada día la iglesia de Jesucristo debe irse preparando para ese momento. Porque Cristo va a descender pronto a buscar a una iglesia preparada. En todos los sentidos debemos tener un corazón limpio delante del Señor. En todos los sentidos. Dios no quiere que nadie se pierda. El propósito de Dios es salvar a los perdidos. Y aún en la iglesia le está hablando a perdidos. Personas que se declaran cristianas también están perdidos en la iglesia. Hasta que nosotros no estemos caminando como Dios manda, yo estoy perdido. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Es la verdad, hermano.
Si yo soy una persona que tengo una actitud irreverente, de soberbia, orgullosa, tú estás perdido. Hay hermanos, como le dije, no se le puede decir nada. Se lo echa de enemigo, aunque nada más por 3 semanas, pero se lo echa de enemigo. No, hermano, tenga un corazón humilde, noble. Cuando le dicen algo que no lo perjudica, que es para su propio bien, denle gracias a Dios. No se enoje. Y yo que pensaba invitarlo a mi casa a comer, pero ahora no. Porque me ofendió, me habló. No, limpia tu corazón. Límpialo cada día. Pídele a Dios humildad. Si te dicen algo, gracias, hermano, lo haces por mi bien. Y si te dicen feo, tampoco te ofendan. Dice, así me hizo Dios. Pero cada feo haya su fe, así que tranquilo. ¿Qué le quiero yo decir con esto? Esa actitud buena, positiva, no negativa. Amén. Dios demanda y quiere de nosotros ese comportamiento dulce, amable, amoroso. Que usted ame a su prójimo, ame a su hermano. Dice la palabra que usted no lo ama, no ha conocido a Dios. Hay tantos que no conocen a Dios. Lo más lindo es ver una persona humilde y que todo lo que hace lo hace para agradar a Dios. No hay cosa más linda que reunirse con un cristiano humilde y amoroso, amable, no iracundo, no enojón. Hay hermanos que usted tiene que hablarle de lejos, porque si se acerca a él, problema tiene. Es mejor hablarle de lejos, porque por nada se enoja. Y si usted lo está mirando así, me está mirando mal. Son mal pensados también. Así que es muy importante que nosotros aprendamos a ser ese pueblo que se identifica con la palabra. Pedirle a Dios que nos ayude, que nos cambie. No caminar siempre con los mismos zapatos de la ira, del enojo. Cambia de zapato, cambia de vestido. Busquemos cómo agradar a Dios en todo. El que ama a Dios, tiene el amor de Dios, no se ofende por cualquier cosa, nada. Créeme, porque tiene una capacidad de perdonar, de no ofenderse, porque ese amor rechaza todo eso. Es triste que usted esté en una iglesia, eso no pasa aquí, eso es de Tampa para arriba, dijeron, pero mire, Cristo reina, usted puede amonestar a cualquiera y nadie se enoja. Cuando Irán amonesta a uno de ahí del equipo aquí, lo aman más. Cambiemos nuestro proceder. ¿Por qué no cambiar todos los días? ¿Por qué no dejar que ese alfarero divino trabaje con este barro? Deja que Él te moldee. Déjeme decir algo más y concluyo aquí. Dios tiene tantas cosas hermosas y bonitas y ministerio poderoso, pero por causa de ese barro que no deja que lo toque, lo deja ahí. Créeme. Pero si tú eres de aquello que le permite a Dios tocarte, que te moldee, vas a ver lo que va a pasar y lo que Dios tiene para ti. Dios le bendiga. Póngase de pie en esta hora. Hoy tenemos Santa Cena, que es un privilegio, una bendición, ser partícipe del cuerpo de Cristo, de la sangre y el cuerpo de Cristo. Voy a pedirle que se vayan preparando lo que están a cargo. Levante sus manos, cierre sus ojos, ahí donde está. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo. Gracias porque nos habla. Gracias porque podemos entender cuando nos habla. Quita, Señor, de nosotros toda rebeldía, toda condición que no te agrade.
Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra vestidura blanca, sin mancha. Ayúdanos, Señor, a santificarnos cada día más para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflejar al mundo lo que tú eres en nosotros. Ayúdame, Señor, a ser diferente. Dame, Señor, la fuerza cada día para obedecer tu palabra. Yo quiero, Señor, que tú hables a mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque somos la iglesia. Somos la novia tuya, Señor. Y ese vestido de boda que muy pronto se va a celebrar, Señor, debe estar limpio y resplandeciente. Espíritu Santo, tú eres el que prepara a la iglesia. Tú eres el que redarguye, el que nos habla, porque nos ama, Señor. Quita todo espíritu de desobediencia, de rebeldía, de orgullo, de ego, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, Señor, y que tú trabajes en nosotros, Señor. Que seamos esa iglesia, Señor, que tú esperas que seamos. Ayúdanos a vencer aquello que nos impide acercarnos a ti, Señor. En tu misericordia, ayúdanos, Señor. Queremos agradarte. Queremos glorificarte en nuestro caminar, Señor. Mira esos corazones endurecidos. Tócalos, Señor. Esos corazones que están heridos, véndalos, Señor. Queremos estar preparados, Señor, como manda tu palabra. Así como le dijiste a Moisés: santifícalos y que laven sus ropas, sus vestidos, Señor. Quita todo resentimiento del corazón, todo rencor, Señor. Toda herida, toda raíz de amargura, Señor. Ayúdanos a caminar bien delante de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu amor y misericordia, Señor. Que no le permitamos al enemigo engañarnos, Señor, sino ser sabio y caminar bajo el temor tuyo, Señor. Porque si caminamos bajo el temor, estaremos apartados del pecado. Gracias. Recibe, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Y todos decimos: un aplauso al Señor.